Mi novia dijo, no eres mi padre. Deja de preguntar a dónde voy. Antes de que se fuera a casa de una amiga a las 2 de la mañana, yo le dije, eres una adulta. Lo que no se esperaba era verme en la misma discoteca que ella una hora después. La cara que puso cuando me vio con mis verdaderos amigos. Hay un cierto tipo de quietud que se instala en un hogar cuando una persona se ha desconectado de la relación, pero aún no se ha molestado en abandonar el edificio. Es el silencio de dos personas que coexisten en órbitas separadas. Un silencio interrumpido únicamente por el clic de un teléfono al bloquearse o el suave susurro de alguien vistiéndose para ir a un lugar al que no estás invitado. Durante los últimos 6 meses, ese silencio había sido la banda sonora principal de mi vida. Mi novia, Sofía, y yo solíamos ser la pareja que los demás odiaban. Estábamos asquerosamente sincronizados. Terminábamos las frases del otro. Nos gustaban las mismas películas extranjeras raras. Teníamos todo un universo de bromas internas. Soy diseñador gráfico, un hogareño por naturaleza. Mi idea de una noche perfecta es un nuevo proyecto en mi tableta, un buen álbum sonando y la persona que amo en el sofá a mi lado. Durante 3 años, esa persona fue Sofía, y fue perfecto. Pero en algún punto del camino, la señal se perdió. Empezó sutilmente. Las noches de chicas se volvieron más frecuentes y empezaron a durar hasta las 4 de la mañana. Cuando le preguntaba con quién estaba, las respuestas se volvían vagas. No era Valeria y Jimena, era, solo gente del trabajo. Empezó a proteger su teléfono como si fuera un secreto de estado, apartando la pantalla de mí cada vez que llegaba un mensaje de texto. El universo compartido de nuestra relación comenzó a encogerse hasta que solo quedaba yo, sentado solo en el sofá, preguntándome dónde estaba. Mis amigos lo veían, por supuesto. Te está pisoteando, güey, me dijo mi amigo Carlos una noche mientras tomábamos una cerveza. Eres un felpudo. Yo la defendí, naturalmente. Puse excusas. Está estresada por el trabajo. Es joven. Necesita divertirse. Estaba enamorado, y el amor es un anestésico poderoso. Te insensibiliza al dolor de 1000 pequeños cortes. La noche en que todo terminó fue un viernes. Le había preparado su comida favorita, un mole que tardé 2 horas en hacer. Pensé que tal vez podríamos tener una noche de verdad juntos, reconectar, ver una de esas películas raras que a ambos nos encantaban. Ella llegó tarde del trabajo, echó un vistazo a la cena que había preparado y dijo, «Oh, no tengo hambre». Piqué algo con las chicas. Luego pasó las siguientes 4 horas en el sofá, no a mi lado, sino en el extremo opuesto, escribiendo mensajes furiosamente, con una pequeña sonrisa secreta en su rostro. No dije nada. Simplemente limpié el mole intacto, con el corazón como un peso de plomo en el pecho. Me fui a la cama alrededor de la medianoche. Me estaba quedando dormido cuando el sonido de la puerta de su armario al abrirse me despertó. Abrí los ojos. En la tenue luz del pasillo, pude verla vistiéndose, poniéndose unos vaqueros y un top negro que no le había visto antes. Eran las 2 de la mañana. Me senté. ¿A dónde vas?, pregunté, con voz baja. Dio un respingo, sobresaltada. No se había dado cuenta de que estaba despierto. Se giró y su rostro era una máscara de fastidio. «Fuera», dijo, con voz cortante. «¿Fuera dónde?» «Son las 2 de la mañana». «A casa de una amiga», espetó, pasándose el cepillo por el pelo con movimientos bruscos y airados. «Valeria lo está pasando mal. Me necesita». La mentira era tan floja, tan insultantemente transparente. Sabía a ciencia cierta que Valeria, su supuesta mejor amiga, estaba fuera de la ciudad visitando a sus padres en Querétaro. Había visto las fotos en las redes sociales esa misma tarde. Mi primer instinto fue desenmascararla, presentar las pruebas, tener la pelea que deberíamos haber tenido hacía meses. Pero estaba tan cansado. Cansado de las mentiras. Cansado de las excusas. Cansado de sentirme como un detective en mi propia casa. «Sofía, ¿puedes ser honesta conmigo por una vez?», le pedí, con voz suplicante. «¿A dónde vas realmente?».
Ella se giró bruscamente, sus ojos brillando con un fuego frío que ya conocía demasiado bien. Y entonces soltó la frase que serviría como epitafio para toda nuestra relación. No eres mi padre, dijo, con la voz chorreando desprecio. Deja de preguntar a dónde voy. Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. No fue solo la falta de respeto, fue la forma en que lo planteó. Mi preocupación, mi deseo de una pizca de honestidad, estaba siendo retorcido hasta convertirlo en algo feo y controlador. Yo no era su pareja pidiendo respeto, era una figura de autoridad paternalista tratando de vigilarla. Fue un insulto perfectamente elaborado, que te destroza el alma. Y en ese momento, el anestésico del amor finalmente se desvaneció. Sentí cada uno de esos 1000 pequeños cortes a la vez. La miré, a esa hermosa extraña de pie en nuestro dormitorio, y sentí como se me agotaba la última pizca de lucha. Tenía razón. Yo no era su padre, y ya me había cansado de actuar como tal. Eres una adulta, dije, con voz plana y vacía. Me volví a tumbar y giré la cara hacia la pared. La oí dudar un segundo. Esperaba una pelea. Mi rendición súbita y silenciosa no formaba parte de su guión. Pero el momento pasó. La oí coger el bolso y luego el suave clic de la puerta del apartamento al cerrarse tras ella. Se había ido. Me quedé allí en la oscuridad, mirando la pared, con el silencio de la habitación oprimiéndome. Pero esta vez era diferente. No era el silencio pesado y ansioso de la espera. Era el silencio limpio y vacío de un final. Me había dado el finiquito. Había trazado una línea en la arena y me había dicho que yo estaba en el lado equivocado. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Me levanté de la cama. Caminé por el salón, con las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana. Mi mente iba a toda velocidad. Tenía razón. Yo no era su padre. Era su novio, su pareja, y me estaba tratando como un obstáculo. Y yo la había estado dejando. Durante meses, mi vida había girado en torno a su horario, sus humores, sus mentiras. Había dejado de ver a mis amigos, dejado de lado mis propias aficiones. Mi mundo se había reducido al tamaño de este apartamento, y la mayoría de las noches yo era el único en él. Cogí el teléfono. Me desplacé por mis contactos, pasando por todos los clientes del trabajo y los miembros de la familia, hasta que llegué a mi antiguo chat de grupo con mis amigos de la universidad. El chat se llamaba Los Degenerados, y solía ser un flujo constante de memes, chistes y planes de fin de semana. Mis contribuciones durante el último año habían sido lastimosamente escasas. No puedo ir, chicos. Lo siento. Tengo planes. Lo dejamos para otro día. Miré los últimos mensajes de esa noche. Carlos, Miguel y Daniel. Estaban en algún lugar de la Condesa. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Se sentía como una decisión monumental, como saltar de un acantilado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Iba a salir para intentar pillarla? ¿Para tener una gran confrontación dramática en un lugar público? No, no era eso. La sola idea de verla en ese momento me revolvía el estómago. Esto no iba sobre ella. Esto tenía que ir sobre mí. Se trataba de recordar quién era yo antes de que mi vida se convirtiera en una sala de espera. Con una sensación de abandono temerario que no había sentido en años, escribí un mensaje. ¿Estáis fuera esta noche? La respuesta fue casi instantánea, de Carlos. El fantasma habla. Pensábamos que estabas legalmente muerto. Sí, güey. Estamos en el escondite. Vente para acá. El escondite. Una de las discotecas más grandes y ruidosas de la Condesa. El tipo de lugar que no había pisado desde que tenía 25 años. El tipo de lugar al que Sofía nunca pensaría que iría. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. De camino, escribí. Prepararme se sintió como un extraño ritual de redescubrimiento. Aparté la desbordante colección de ropa de Sofía en el armario y saqué una camisa que no me había puesto en años. Me quedaba un poco ajustada, pero sentaba bien. Me miré en el espejo.
El tipo triste y cansado que había estado deambulando por este apartamento durante meses se había ido. En su lugar había alguien que parecía despierto. Había una energía nerviosa zumbando bajo mi piel, una sensación que era a partes iguales terror y euforia. Conduje hasta la Condesa, con la música del coche a todo volumen por primera vez en una eternidad. Encontré un sitio para aparcar, el bajo de la discoteca audible incluso desde una cuadra de distancia. Al acercarme a la cola, sentí una punzada de ansiedad. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Pero entonces recordé la expresión de desprecio en el rostro de Sofía, sus palabras resonando en mi cabeza: no eres mi padre. No, no lo era. Era un hombre de 32 años que estaba a punto de ir a tomar una copa con sus amigos. Era la cosa más normal del mundo. Los encontré en un reservado al fondo, con una jarra de cerveza medio vacía sobre la mesa. En el momento en que me vieron, sus rostros se iluminaron con enormes sonrisas. No puede ser, gritó Miguel por encima de la música, levantándose para darme un abrazo que casi me rompe una costilla. ¿Está vivo? Estábamos a punto de enviar un equipo de búsqueda. El reencuentro fue increíble. Fue fácil. Fue familiar. La conversación fluyó sin esfuerzo, una mezcla de viejas bromas internas y ponernos al día sobre el último año de nuestras vidas. Me preguntaron por Sofía, y por primera vez, no puse excusas. Es complicado, dije. Creo que podría haberse acabado. No insistieron. Simplemente asintieron, un entendimiento silencioso y compartido pasando entre ellos. Lo habían sabido todo el tiempo. Durante la siguiente hora, no pensé en Sofía ni una sola vez. Estaba demasiado ocupado riéndome de los chistes malísimos de Carlos, discutiendo con Daniel sobre fútbol y recordando lo que se sentía al ser simplemente una persona entre su gente. Sentí como si hubiera salido a la superficie después de estar mucho tiempo bajo el agua. El aire era fresco y limpio. Fue durante una pausa en la conversación, mientras miraba la masa arremolinada y caótica de la pista de baile, cuando la vi. La discoteca estaba oscura, iluminada por luces estroboscópicas de colores, pero la habría reconocido en cualquier parte. Estaba en medio de la multitud, riendo, con la cabeza echada hacia atrás. Y no estaba sola. Estaba con un grupo de personas que nunca había visto. Y estaba bailando con un tipo alto y guapo, su cuerpo presionado contra el de él. Sus manos estaban en sus hombros, y las de él, bajas en su cintura. Era íntimo. Era innegable. Y estaba claro que no era la primera vez que bailaban así. Esto no era la casa de una amiga. Una ola de certeza fría y dura me invadió. Ni siquiera era ira. Era solo confirmación. La pieza final del puzzle encajando en su lugar. Mi instinto no se había equivocado. Mi inseguridad había sido un sistema de alarma que funcionaba perfectamente. Mi primer instinto fue darme la vuelta, fingir que no la había visto. Mi segundo instinto fue ir hacia allí y montar la escena más fea imaginable. No hice ninguna de las dos cosas. Simplemente observé por un momento, como un observador objetivo viendo el acto final de una obra de teatro. Y luego me volví hacia mis amigos. ¿Otra ronda?, pregunté, con la voz sorprendentemente firme. Me miraron, luego siguieron mi mirada hacia la pista de baile. ¿La vieron? Vieron al tipo. Sus expresiones se endurecieron. ¿Quieres largarte de aquí, güey?, preguntó Carlos, en voz baja. No, dije, negando con la cabeza. No voy a dejar que me arruine la noche. Estoy aquí para veros a vosotros. Tomemos otra cerveza. Y así lo hicimos. Tomé una decisión consciente en ese momento. No iba a esconderme. No iba a huir. No estaba aquí para espiarla. Estaba aquí para vivir mi propia vida. Y mi vida, en ese momento, implicaba tomar una cerveza con mis mejores amigos. Me reí de sus historias. Conté algunas de las mías. Estuve presente. Estuve feliz. Y creo que eso, más que cualquier otra cosa, fue la verdadera venganza. Tardó unos 20 minutos en verme. Vi el momento exacto en que sucedió.
Se estaba riendo de algo que el tipo había dicho, y sus ojos recorrieron la sala, probablemente buscando la barra, y entonces se posaron en nuestro reservado. En mí. Su sonrisa se desvaneció. Todo su cuerpo se puso rígido. La expresión de su rostro fue una espectacular obra en múltiples actos de emociones en cascada. Primero, hubo pura e inalterada conmoción. Fue la mirada de una persona que ve un fantasma. Se suponía que yo no debía estar aquí, en su mundo. Se suponía que estaba en casa, durmiendo, siendo el pringado triste y predecible que había dejado atrás. Luego vino el pánico. Sus ojos se desviaron de mí al tipo con el que estaba, y luego de vuelta a mí. Los engranajes giraban. Las mentiras la estaban alcanzando. La habían pillado con las manos en la masa. Luego, un destello de indignación justiciera. ¿Cómo me atrevía a estar aquí? ¿Cómo me atrevía a invadir su espacio? ¿Cómo me atrevía a estar sonriendo? Y finalmente, cuando sus ojos abarcaron toda la escena yo, no solo, sino rodeado de mis amigos, riendo, sosteniendo una cerveza, pareciendo completamente imperturbable, llegó el horror. Este era el único escenario que su guión no había previsto. Yo no era el padre patético y controlador que esperaba en casa. Era un hombre con su propia vida, una vida que visiblemente, en ese momento, continuaba perfectamente sin ella. La dinámica de poder de toda nuestra relación se invirtió en ese único instante silencioso. Ella no era el espíritu libre que escapaba de su novio aburrido, era solo una mentirosa que había sido descubierta. Se separó inmediatamente del tipo y se dirigió directamente a nuestra mesa, abriéndose paso entre la multitud con una expresión de sombría determinación. Mis amigos se pusieron tensos. Allá vamos, murmuró Miguel. Llegó a nuestro reservado, con el rostro como una nube de tormenta. ¿Qué haces aquí?, exigió, con su voz como un áspero susurro. Tomé un sorbo lento de mi cerveza antes de responder. Estoy con mis amigos, dije con calma. ¿Qué haces tú aquí? Pensaba que estabas en casa de Valeria, consolándola. Nosotros decidimos salir, tartamudeó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la pista de baile. A última hora. Qué curioso, dije, mi voz aún tranquila. Porque Valeria está en Querétaro. Ha publicado fotos de su viaje esta tarde. El color desapareció de su rostro. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. No le quedaban más mentiras. Mira, dije, levantándome. No quería tener esta conversación delante de mis amigos. La llevé a unos metros de distancia, a un lugar un poco más tranquilo cerca de la pared. ¿Qué quieres, Sofía?, le pregunté. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Me estás siguiendo, siseó. Casi me reí. Tienes una opinión muy alta de tu propia importancia, le dije. No, no te estoy siguiendo. Estoy haciendo lo que me dijiste que hiciera. Estoy parando. No estoy preguntando a dónde vas. Estoy viviendo mi propia vida. Simplemente da la casualidad de que esta noche, mi vida me ha traído aquí. La verdadera pregunta es, ¿qué estabas haciendo tú? No es lo que parece, dijo, recurriendo al cliché más antiguo del mundo. Parece que me mentiste, dije. Parece que me estás engañando, y parece que esperabas que yo estuviera en casa esperándote como un niño bueno. Pero te equivocaste. Eres una adulta, Sofía. Puedes hacer lo que quieras. Y resulta que yo también. Miré por encima de su hombro al tipo con el que había estado, que ahora nos observaba con expresión confusa. Probablemente deberías volver con tu amigo, dije. Parece solo. Me di la vuelta y regresé a mi reservado, dejándola allí, sin palabras y expuesta. Me senté. Mis amigos me estaban mirando. ¿Estás bien?, preguntó Daniel. Estoy genial, dije, y me sorprendió descubrir que era la más absoluta verdad. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en años. Nos quedamos una hora más. Hablamos, reímos y no volví a mirar en su dirección. Finalmente, la vi a ella y a su grupo marcharse. Lanzó una última mirada venenosa a nuestra mesa antes de desaparecer por la puerta.
Volví a casa más tarde esa noche, solo. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio pacífico. Era el silencio de un espacio que finalmente era verdaderamente mío. A la mañana siguiente, volvió. Intentó disculparse. Lloró. Dijo que fue un error, que estaba confundida, que el tipo no significaba nada para ella. Pero las palabras no tenían sentido. Eran solo los sonidos desesperados de una persona que había sido descubierta, que había perdido el control de la narrativa. Escuché pacientemente hasta que terminó. Me alegro de que te divirtieras anoche, dije, con voz suave. Yo también lo hice. Vi a mis amigos. Recordé quién soy cuando no estoy esperando a que vuelvas a casa, y me gusta esa persona. Creo que voy a pasar más tiempo con él. Ya había empaquetado sus cosas. Sus maletas esperaban junto a la puerta. Las miró fijamente y luego a mí. Y finalmente, pareció entender. Se había acabado de verdad. No había más mentiras que contar, ni más manipulaciones que realizar. Se fue sin decir otra palabra. La vi marcharse y no sentí tristeza ni ira. Solo sentí quietud. La quietud de un capítulo que se cierra, la quietud de un puente que ya no me conectaba a un lugar en el que no quería estar. Cogí mi teléfono. Había un nuevo mensaje en el chat de grupo de los degenerados. A la misma hora la semana que viene. Sonreí. Por supuesto, respondí. Y sabía que estaría allí.